Saludos. En primer lugar, queremos agradecer a los compañeros organizadores del seminario Economías Alternativas al Capitalismo, Organizaciones Políticas Populares y Socialismo en América Latina, por la invitación que nos hicieran como corriente sindical marxista-leninista a participar en este importante espacio. Mi nombre es Johnny Picone. Estaremos conversando en esta cuarta sesión referida a las organizaciones sindicales y el socialismo. Saludos. Cuando la alianza imperialista de Estados Unidos y Europa continúan arremetiendo contra los pueblos del mundo, manteniendo la hegemonía económica, comercial y militar en importantes regiones del mundo como el continente africano, América Latina, Medio Oriente y Asia, mutando sus políticas para hacer frente a la crisis general del sistema capitalista. Cuando el bloque imperialista Rusia-China igualmente avanzan en la conquista de nuevos mercados comerciales, disputando la supremacía financiera mundial, el proletariado continúa su proceso de pauperización acelerada de sus condiciones de vida y de existencia, al punto que la lucha es por la sobrevivencia, con grandes migraciones poblacionales, incorporación al mercado de trabajo en condiciones de precariedad extrema por míseros salarios en medio de la pandemia del COVID-19, situación que nos coloca en un momento histórico de agudización extrema de las condiciones de clase, pero también de confrontación interimperialista, que como siempre busca obtener fuentes de materia prima en las mejores condiciones para la explotación y acumulación de capital, con lo cual se definirá el nuevo reparto geoestratégico del mundo. A este respecto ya señalaba Lenin en su obra Imperialismo, fase superior del capitalismo, lo siguiente: para el capital financiero tienen importancia no solo las fuentes de materia prima descubiertas ya, sino también las probables, pues la técnica se desarrolla con una rapidez increíble en nuestros días y las tierras hoy inservibles pueden ser convertidas mañana en tierras útiles si se descubren nuevos procedimientos, a cuyo efecto un banco importante puede organizar una expedición especial de ingenieros agrónomos si se invierte en grandes capitales. Lo mismo se puede decir con respecto a la exploración de riquezas minerales, a los nuevos métodos de elaboración y utilización de tales o cuales materias primas, etcétera, etcétera. De aquí la tendencia inevitable del capital financiero de ampliar el territorio económico y aún el territorio en general. Otra característica de la estrategia de dominación de los bloques imperialistas es la utilización de las más diversas formas de gobierno, siempre que éstas sirvan a sus intereses. Por eso el imperialismo igual le sonríe a un gobierno electo en elecciones democrático-burguesas, así como un gobierno de salvación nacional. En este aspecto también señalaba Lenin lo siguiente: puesto que hablamos de la política colonial de la época del imperialismo capitalista, es necesario hacer notar que el capital financiero y la política internacional correspondiente, la cual se reduce a la lucha de las grandes potencias por el reparto económico y político del mundo, crean toda una serie de formas de transición de dependencia estatal. Para esta época son típicos no solo los dos grupos fundamentales de países, los que poseen colonia y los países coloniales, sino también las formas variadas de países dependientes, políticamente independientes, desde un punto de vista formal, pero en realidad envueltos por las redes de la dependencia financiera y diplomática. En estas circunstancias históricas, el proletariado mundial y de manera particular la clase obrera, como clase revolucionaria de vanguardia, se encuentra duramente golpeada en su organización y movilización, tanto en los países del área de influencia del bloque imperialista de Estados Unidos-Europa, así como en el bloque imperialista China-Rusia. Los movimientos de organizaciones obreras se encuentran desarticulados en el ámbito nacional, ni hablar de la necesaria y urgente coordinación internacional. Este reflujo que experimentan las organizaciones obreras responde a múltiples factores, entre los que podemos mencionar la ofensiva del capitalismo mundial de destruir las organizaciones de los trabajadores partiendo de las condiciones impuestas a los países colonias, de desregular y flexibilizar las relaciones laborales, suprimiendo conquistas históricas de la clase obrera como el derecho a las negociaciones colectivas y a la organización sindical.
Igualmente, debemos mencionar el papel de las tendencias revisionistas y reformistas en el seno del movimiento sindical, en la cual se privilegian los acuerdos obreros patronales que sacrifican las luchas y movilización de la clase obrera por salarios de hambre, sacrificio que solo afecta al proletariado, mientras las burguesías nacionales e internacionales continúan acumulando capital e imponiendo sus reglas de juego sin mayor oposición del movimiento obrero. Frente a este panorama, varios son los desafíos y retos de la clase obrera para retomar su papel histórico de vanguardia del proletariado en el combate al capitalismo y por la construcción de la sociedad socialista. En un primer escenario, es fundamental recuperar el espíritu de lucha y combate de la clase obrera, estimulando la organización y la movilización como herramientas fundamentales a nivel de las organizaciones sindicales y todas las formas organizativas de la clase obrera, propagar las ideas y políticas revolucionarias del socialismo científico como teoría y método de acción y dirección, redoblando los esfuerzos en la lucha por darle mayor direccionalidad política revolucionaria de clase al trabajo sindical y al trabajo hacia el resto de los trabajadores no sindicalizados. Consideramos importante recuperar el perfil de lucha, de organización y movilización de la clase obrera, convocando las organizaciones sindicales y demás formas organizativas para debatir la situación de la clase obrera en el mundo y en Venezuela, en el caso nuestro, y acordar agendas de lucha por la defensa de los intereses históricos de la clase obrera, por mejores condiciones de vida y trabajo y en contra del enemigo común del proletariado en esta coyuntura histórica representado por el bloque Estados Unidos-Europa. Consideramos que debemos profundizar la lucha por las reivindicaciones inmediatas de la clase obrera, la lucha económica. Debemos organizar movilizaciones y plantones reclamando y exigiendo el cumplimiento de los derechos laborales fundamentales frente a las instituciones del Estado, frente a los portones de las empresas, en empresas con trabajadores en conflicto, en empresas tomadas por los trabajadores, promoviendo el reclutamiento de los obreros como cuadros militantes para la conformación de organizaciones superiores a las organizaciones sindicales y que permitan darle direccionalidad política a su lucha. Debemos disputar la direccionalidad política en el seno de la clase obrera, impulsando la teoría y el método del marxismo-leninismo contra los reformistas, revisionistas y traidores de la clase obrera, estableciendo enlaces y coordinaciones a nivel nacional a través del fortalecimiento de las organizaciones sindicales y todas sus formas organizativas. Pugnar por la dirección política de la principal central de trabajadores del país, para la cual debemos cohesionar nuestra fuerza dentro de la central, definiendo con claridad nuestra política de unidad, alianzas y acuerdos con las diferentes corrientes y sectores revolucionarios que participan en ella. Consideramos que debemos orientar al movimiento obrero a que se organice preferiblemente en sindicatos nacionales por rama de industria o actividad económica. Esto obliga a evitar, hasta donde sea posible, la organización de sindicatos de empresas que tienden al fraccionamiento de los trabajadores en pequeños sindicatos y los hacen vulnerables en la lucha contra sus enemigos de clase. En este trabajo debemos priorizar las regiones de gran importancia estratégica por el mayor número de trabajadores, riqueza y el desarrollo industrial. Debemos promover e incorporar en la constitución y consolidación de las federaciones regionales en los diferentes estados e impulsar su unificación a nivel nacional. Igualmente, consideramos que es fundamental promover la toma de las principales empresas por los trabajadores para que sean nacionalizadas a través de diversos mecanismos de expropiación, con el objeto de golpear y desplazar a la burguesía, generando experiencias de control obrero revolucionario y otras formas de gestión para capacitar a los trabajadores y a nuestra militancia en las actividades de dirección, administración, producción, distribución, comercialización y planificación. Debemos formar cuadros con capacidad para ejercer el control pleno de las empresas en manos de los trabajadores,
En ese sentido, promover la constitución de empresas de propiedad social u otra forma para impulsar la unidad de clase obrera, campesina, comunal. Reviste gran importancia constituir los consejos obreros de fábrica como organismo político de los trabajadores que se constituyen dentro de cada empresa para unificar las diferentes organizaciones específicas de los trabajadores dentro de la misma y asumir el control de las empresas en la administración, producción, distribución y comercialización, utilizando la planificación como herramienta fundamental. Debemos promover igualmente la constitución de las milicias obreras en las diferentes empresas, principalmente las nacionalizadas y expropiadas que se encuentran en proceso de control obrero revolucionario, para formar a los trabajadores en las diferentes destrezas y habilidades para la defensa territorial, la protección y resguardo de las empresas en manos de la clase obrera. Igualmente consideramos de suma importancia reimpulsar los consejos de delegados y delegadas de prevención por empresa, por rama de industria, por municipio, estados y a nivel nacional, para dar unidad, coherencia y direccionalidad política a la lucha por la salud y la vida de la clase obrera. Se hace necesario profundizar el trabajo por la unidad y consolidación de una estructura nacional de los diferentes consejos de delegados que defina con claridad los objetivos y metas plasmados en un plan nacional. Como ya lo hemos señalado, las condiciones de vida de la clase obrera se han venido deteriorando de manera acelerada en los últimos años. La situación general de crisis que vive el sistema capitalista a nivel mundial y el bloqueo económico de los gobiernos de Estados Unidos y Europa contra el pueblo venezolano han generado situaciones de precariedad extrema expresadas en la nula capacidad adquisitiva de los salarios, los altos costos de los productos de primera necesidad, la deficiencia en los servicios de salud pública, transporte y alimentación. Condiciones estas que marcan el viacrucis que padecen los trabajadores y trabajadoras y, por si fuera poco, agravado por los embates de la pandemia del COVID-19. Pero igualmente, irresponsablemente debemos señalar las políticas erradas emanadas del gobierno nacional hacia la clase trabajadora, como la suspensión de las convenciones colectivas a través de aquel nefasto memorándum 2792, la política de bonificación de los salarios que disminuye su valor real en el mercado, la falta de administración de justicia laboral frente a los atropellos de los patronos públicos y privados, quienes desmejoran y despiden a los trabajadores a su antojo, sin una respuesta contundente de parte de los organismos del Estado encargados de velar por el cumplimiento de los derechos laborales fundamentales. Todo esto ha contribuido de manera directa a la pauperización de las condiciones de vida de la clase obrera venezolana. Ante esta situación concreta de las condiciones materiales de vida, al proletariado, a la clase obrera y sus organizaciones, no nos queda otro camino que plantear una agenda de lucha que combine la lucha por las reivindicaciones económicas inmediatas, además como medio aglutinador de las fuerzas proletarias, y el combate al imperialismo y la burguesía nacional e internacional. Debemos impulsar una agenda de lucha que convoque a las organizaciones sindicales de base, lejos de las posiciones gobierneras que bastante daño le han hecho al movimiento sindical, y marcando distancia también de los grupos de derecha que han utilizado el movimiento sindical para sus más variados intereses particulares, sectarios y de pacto con los sectores de la burguesía. En este sentido, nos atrevemos a colocar una agenda, una propuesta que estamos desarrollando desde la corriente sindical marxista-leninista, que es una agenda de lucha en la calle, que en lo concreto exija lo siguiente: discusión de convenciones colectivas de trabajo y adelanto de mejoras salariales a través de actas convenios, creación de fondos para la atención de la salud de los trabajadores y sus familias, para ayudar en los gastos de fármacos, exámenes, consultas especializadas, etcétera. Activar los CLAC obreros como medio de suministro de alimentos balanceados y completos a la fuerza de trabajo. Diseñar rutas de transporte con el sistema público, de manera muy especial para los trabajadores de la administración pública.
exigir cárcel a los patronos y confiscación de empresas para el control obrero revolucionario en contra de aquellos patronos que desmejoran las condiciones de trabajo y se nieguen a acatar las providencias administrativas de los órganos de justicia laboral. Igualmente, consideramos que es fundamental impulsar la toma de las empresas paralizadas o abandonadas para el ejercicio del control obrero revolucionario. Debemos trabajar por la articulación de las organizaciones de trabajadores a nivel regional y nacional, a través de acciones conjuntas y planes de trabajo unitarios. En las condiciones concretas de cada región y de cada país, se debe fomentar la necesaria articulación de la clase obrera con otros sectores en lucha, como el movimiento campesino, movimientos comunales, estudiantiles, artesanos, profesionales, amas de casa, pequeños productores, entre otros. En el escenario continental y mundial, se deben retomar las acciones conjuntas, grandes movilizaciones y campañas de denuncia contra el capitalismo y la burguesía que golpeen los mismos objetivos. En definitiva, recuperar la capacidad de lucha y la conciencia de clase de proletariado en el proceso de acumulación y cualificación de las fuerzas revolucionarias, en la construcción del Partido del Proletariado y avanzar en la conquista del poder político empleando todas las formas de lucha. Por último, queremos decir que desde la corriente sindical marxista-leninista acompañamos la lucha contra el imperialismo, de manera muy especial contra el bloque imperialista de Estados Unidos-Europa y contra la derecha internacional que trata de arrodillar al pueblo de Venezuela. Acompañamos la lucha por activar la producción nacional, pero esta debe darse bajo la dirección revolucionaria de la clase obrera, ejerciendo el control obrero de la producción y la gestión obrera de las empresas. Pero para que todo ello se logre, es necesario y urgente generar las condiciones básicas de vida y de trabajo para que éstas puedan desarrollarse. Es hora de la clase obrera. Avancemos en la organización y movilización del proletariado contra la burguesía y el capitalismo, control obrero revolucionario de la producción, por la construcción de un poderoso movimiento obrero internacional. Viva el marxismo-leninismo. Muchísimas gracias.